Este es un podcast de Ibero 90.9 FM. Inicia la conversación. Ideas, datos, opiniones, en estado de dispersión. Toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Sigma. Por Ibero 90.9. Fragmento de All About Eve de Joseph Mankiewicz. Where is Princess Fire and Music? Who? The kid, Junior. Gone. I must have frightened her away. I wouldn't be surprised. Sometimes you frighten me. Poor little flower. Dropped her petals and folded her tent. Don't mix your metaphor. I'll mix what I like. Okay, mix. I'm nothing but a body with a voice, no mind. What a body. What a voice. That ex-ship news reporter. No body, no voice. All mine. The gong rang. The fight's over. Calm down. I will not calm down. Don't calm down. You're being terribly tolerant, aren't you? I'm trying terribly hard. Well, you needn't be. I will not be tolerated and I will not be plotted against. Here we go. Such nonsense. What do you all take me for? Little Nell from the country? Been my understudy for over a week without my knowing it. Carefully hidden, no doubt. Now, don't get carried away. Arrives here for an audition when everyone knows I will be here. And gives a performance. Out of nowhere, gives a performance. You've been all through that with Lloyd. The playwright doesn't make the performance, and it doesn't just happen, and this one didn't. Full of fire and music and whatnot. Carefully rehearsed, I have no doubt. Full of those Bill Sampson touches. I am sick and tired of these paranoid outbursts. Paranoidic. I didn't know Eve Harrington was your understudy until 2:30 this afternoon. Tell that to Dr. Freud along with the rest of it. No, I'll tell it to you. For the last time, I'll tell it to you. Decía que el teatro es 90% trabajo duro, sudor, aplicación y destreza. Para ser buen actor o lo que sea en el teatro, debes quererlo más que ninguna otra cosa. Sí, así es. Exige concentrar el deseo, la ambición y el sacrificio como ninguna otra profesión. Y el hombre o la mujer que acepta estos términos no puede ser ordinario. Dar tanto por casi tan poco. Tampoco dice. Aunque no haya nada más, está el aplauso. ¿Ha oído los aplausos de la gente desde bastidores? Es como olas de amor que llegan sobre las candilejas y te envuelven. Imagínenselo, saber que cada noche cientos de personas diferentes te quieren, sonríen, les brillan los ojos, los has complacido, te quieren, son tuyos. Solo eso lo vale todo. Egocentrismo, exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como centro de la atención y actividades generales. Fragmento de Robin Hood de Walt Disney. ¡Sabios espíritus! ¡Oh, decidnos! ¡Oh! Veo una cara y una corona sobre una noble testa. Ese soy yo. Una corona. ¡Qué alegría! La cara es hermosa, real, majestuosa, amable y llena de ternura. Hermosa, real, majestuosa, amable, sí, llena de ternura. Esa es mi viva imagen, sí. ¿Y ahora qué? Ahora veo, estoy viendo vuestro ilustre nombre. Mi nombre ya lo sé. Continúa. Es que no veo claro. Esto se resiste. Oh, sí, vuestro nombre perdurará en la historia. Lo sabía. ¿Oíste eso, Gis? No, ahí encerrado no pudiste oír. Pero no lo olvides. Egolatría, culto, adoración, amor excesivo de sí mismo. Generalmente, al hablar del ego, nos referimos a cierto exceso de confianza y amor propio, dando por sentado que aquel individuo humilde y altruista no carga con tan pesado aparato. Sin embargo, no hay individuo que no lidie día a día con su propio ego. Confuso enjambre de pensamientos, sentimientos, ideas, percepciones, objetivos autoimpuestos, juicios, dogmas, estigmas, experiencias pasadas, expectativas futuras y demás parafernalia que, si no aprendemos a destilar, pueden dar a nuestra vida cotidiana un ligero y no siempre agradable movimiento sísmico interior permanente. Buenas tardes, estamos en Ibero 90.9 en Sigma Ideas para Mañana.
En cabina estamos Agustín Peña, Eugenio Echeverría y yo, Rubina Bali. Y en el programa de hoy nos presentamos. ¿Qué es el ego? Según Freud, inevitable y hasta cansino referente nuestro, sería la instancia psíquica que se reconoce como yo, parcialmente consciente, que controla la motilidad y medida entre los instintos del ello, los ideales del superyo y la realidad del mundo exterior. Haciendo a un lado las teorías de Freud, que son ya bastante estudiadas y además tienen muchos detractores, podemos decir que el ego es aquella voz interior, generalmente insoportable, que nos acompaña de manera permanente. Generalmente se la ha llamado conciencia, pero nada más lejos de la realidad. Entender esa voz como auténtica, real y fiable, como nuestra conciencia es, en términos generales, una posición exageradamente inconsciente. Dependerá solo de ti. ¿De mí? Prueba que eres bueno, sincero, generoso, y llegarás a ser un niño de verdad. ¿De verdad? No será fácil. Deberás distinguir entre el bien y el mal. ¿Bien y el mal? ¿Y cómo sabré? ¿Cómo sabrá? Tu conciencia te lo dirá. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Te lo diré. La conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha. Por eso el mundo anda tan mal. ¿Eres tú mi conciencia? ¿Quién? ¿Yo? ¿Te gustaría ser su conciencia? Yo, Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Grillo. Pepito Grillo. Arrodíllate. ¿No dolerá? Serás la conciencia de Pinocho, señor guardián del bien y del mal, consejero en los momentos de tentación y guía en la estrecha senda del bien. De pie, señor Grillo. ¡Oh! ¡Fantástico! Acabamos de escuchar un fragmento de la película de Walt Disney, Pinocho, cuyo protagonista es un personaje arquetípico atacado por un ego que no sabe identificar y con el que no sabe lidiar. El famoso Pepito Grillo cumpliría la función del superyo descrito por Freud, aquella parte del individuo que representa los pensamientos morales y éticos recibidos de parte de la cultura a través de las diferentes agentes de autoridad, como son los padres, los maestros, los medios de comunicación, la legalidad, etc. Sin embargo, Pinocho, cuando escucha y atiende a su ego, da rienda suelta al ello, parte primitiva, desorganizada e innata de la personalidad, cuyo único propósito es reducir la tensión creada por pulsiones primitivas relacionadas con el hambre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales. A lo largo del film, estrenado en 1940, Pinocho podrá lidiar y pactar una resolución entre el ello y el superyo, posicionándose finalmente en el yo, aquella parte conciliadora que utiliza razonamientos realistas con el fin de conciliar las exigencias del instinto con aquellas de las normas sociales. De todos modos, tanto el ello como el yo como el superyo desembocan en el ego, y todas estas partes se mezclan y confunden en un soliloquio interno que poca tranquilidad tiene para ofrecernos. Y bueno, a estas alturas del partido, creo que todos sabemos que un ego desmedido liberará, cual perro cerbero, una serie de cabezas monstruosas que devorarán todo cuando esté a su alcance. Amistades, negocios, relaciones de pareja, paternofiliales, tranquilidad, equilibrio, paz interior, etc. No, bueno. Según la filosofía hindú, todo este entramado entendido como personalidad o identidad es denominado maya, el velo de la ilusión, y no es más que un estado mental generalizado y normal, entrecomillado, y que lamentamos decirlo, no está exento de cierto grado de disfuncionalidad o locura. Que estemos acostumbrados a nuestro paranoico monólogo interior no quiere decir que sea coherente, sano y pacificador o real, sino todo lo contrario. Y si no, revisen y examinen cómo viven o cómo vivimos. Observemos qué tanto hacemos y deshacemos con el único fin de materializar y hacer reales nuestros mandatos mentales interiores. ¿Cuántas veces no hemos defendido nuestro punto de vista hasta deshacer al otro, desmontarlo a partir de razonamientos, contraposiciones de hechos o técnicas menos legítimas como la desautorización, la humillación o incluso la violencia? Y sigamos pensando, ¿cuántas veces no nos hemos arrastrado a nosotros mismos hasta escenas deplorables que no queríamos ni
ni conocer, tan solo por dar sentido absoluto a esa frasecilla que pasó obsesiva y caprichosamente por nuestra mente. ¿Hemos pensado alguna vez que aquello que pasa por nuestra mente en realidad ni siquiera nos interesa? ¿Hemos pensado alguna vez que ciertos mandatos o inclinaciones no son sino espasmos mentales que aparecen sin ton ni son? ¿Hemos decidido alguna vez, tras oír esa pesada voz interior, simplemente ignorarla? Contrarrestarla con esa otra voz, ahora sí consciente, que dice: cállate, deja de molestarme con tus ideas repetitivas e incoherentes. No voy a hacer lo que me dices, entre otras cosas porque no me interesa. Tú no eres yo. ¿Hemos pensado alguna vez que esa voz insistente no tiene nada que ver con nosotros? Seguimos en Ibero 90.9 en Sigma, Ideas para Mañana. En cabina, Robina Vale, Eugenio Echeverría, yo, servidor Agustín Peña. Y como se habrán dado cuenta, el día de hoy pretendemos descubrirles el oro negro, el hilo negro, el santo grial, la verdad única y absoluta, el origen del universo. Lo que ustedes creen que son es única y exclusivamente una falsa proyección de su ego. Todo aquello que creen que les define es solo un rol que interpretan día a día sin la menor conciencia y dependiendo, evidentemente, del personaje que tengan enfrente. Papá, mamá, el amigo, el maestro, el jefe, el policía, el servicio, la cajera del Oxxo, el tiempo. Nuestro ego sabe perfectamente qué rol asumir en función de nuestro interlocutor, más allá de pensar en lo que es la voluntad. Y ustedes creían que controlaban eso. Lamentablemente, la verdad es que no controlamos nada, ni siquiera nuestra valiosísima personalidad. Somos por consecuencia de, existimos por casualidad y lo que creemos que nos define es solo el pozo de nuestra existencia, un cuento entre millones de cuentos. No tenemos ni idea de lo que realmente somos porque estamos, en términos generales, total y absolutamente desconectados de nosotros mismos, de nuestra alma, de nuestra esencia. Esto es Sigma. Seguimos en Ibero 90.9 en Sigma, Ideas para Mañana. En cabina, Robina Vale, Eugenio Echeverría, yo, servidor Agustín Peña. Acabamos de escuchar I Can Get No Satisfaction de The Rolling Stones, otra escena del cine reciente que nos recuerda perfectamente nuestra imposibilidad para conformarlos con lo que la vida nos ofrece y nos pone delante. Es aquella en la que María Elena le dice a Juan Antonio la gran verdad, entre comillas, sobre Cristina en Vicky. Cristina, Barcelona, de Woody Allen. What do you want, Cristina? I want something different. What? I don't know. Not this. There is no answer, Cristina. Juan Antonio, que no lo entiendes, que ya ha conseguido lo que quería, quiere otra cosa, que esto ya no le basta, que es como una enfermedad, que no, que nunca le va a bastar con nada. Don't get so upset, please. And can you speak English? I can't understand you. Nunca se va a conformar con nada esta niña. María Elena, habla inglés para que te pueda entender. Sabía que nos la ibas a jugar, y nos la has jugado. No lo sabía. But. ¿Cómo lo sabía? Yeah, María Elena, speak English, please, so she can understand it, all right? Yeah. Chronic dissatisfaction. That's what you have. Chronic dissatisfaction. Big sickness. Big sickness. No es eso, Marilena, no es eso. Es simplemente, dígame. Do you know how much we love you? Yeah. And I love you both. No, you don't. Yes, no, you don't. It has nothing to do with that. Please. ¿Cómo lo sabía? Cállate ya, por favor. Cállate ya. Es simplemente que no he encontrado la persona adecuada. El día que encuentre la persona adecuada, que no somos ni tú ni somos yo, pues toda esta cosa suya de encontrar la tranquilidad y la felicidad y todo esto, pues se le pasará. Ya está. Que no es eso. Marilena. Que no es eso. Vale. Where will you go, Cristina? I just gotta get out of here for a few weeks and I'm just gotta clear my head. This is all my problem. It has nothing to do with you. Come here. Let's be thankful for all the good times that we've spent together, all right? And remember each other with respect, all right? And love and affection. ¿Te lo dije o no te lo dije? Vale, ¿qué es lo que quieres? No lo sé, algo diferente. ¿Qué? No lo sé, esto no. No hay respuesta, Cristina, no hay respuesta.
Juan Antonio, que no lo entiendes, que ya ha conseguido lo que quería y quiere otra cosa, que esto ya no le basta, que es como una enfermedad, que nunca le va a bastar con nada. No dejes que te afecte tanto, por favor, y háblame en inglés, no te puedo entender. Nunca se va a conformar con nada esta niña. María Elena, habla inglés para que te entienda. Sabía que nos la ibas a jugar, sabía que nos la ibas a jugar y nos las has jugado, lo sabía. María Elena, ya, y habla inglés, por favor, para que te pueda entender. Insatisfacción crónica. Eso es lo que tú tienes. Insatisfacción crónica. Es una enfermedad. No, no es eso, María Elena, no es eso. Simplemente mírame. ¿Sabes cuánto te queremos? Y yo os amo a los dos. No es verdad, no es verdad. No tiene nada que ver con... Niñita de mierda, niñata de mierda. ¿Cómo lo sabía? Cállate ya. Es simplemente que no ha encontrado a la persona adecuada. Deja que encuentre a la persona adecuada, que no somos tú ni somos yo. Y toda esta cosa suya de encontrar la tranquilidad y la felicidad. Y todo esto pasional. Que no es eso, créeme que no es eso. ¿Y a dónde vas a ir, Cristina? Pues solo quiero salir de aquí por unas semanas y despejar mi mente. Todo esto es mi problema, no tiene nada que ver con vosotros. Ven aquí. Seamos agradecidos por todo lo que hemos vivido juntos y recordémonos con respeto, amor y afecto, ¿ok? Nos aburrimos. Insatisfacción crónica es una enfermedad. Y sí, todos la padecemos. La insatisfacción crónica no es una enfermedad mental, tampoco física, es una enfermedad del ego. Siempre queremos más. Ahora, eso sí, hay que diferenciar la insatisfacción crónica de lo que es un deseo genuino por crecer en varios sentidos profesionalmente, como seres humanos, económicamente. El ego también tiene su lado constructivo, útil y necesario. ¿Cómo conoceremos la diferencia si nuestros logros nos provocan tranquilidad y cierta satisfacción prolongada responden a intereses de un ego matizado? Si por el contrario, nuestros logros son vividos con ansiedad, desesperación y nos reportan una exaltación momentánea seguida de un terrible sentimiento de vacío e insatisfacción, entonces nos podremos dar cuenta de que acabamos de alimentar a un ego insaciable. Así es, alimentamos al ego a partir de la ya mencionada yo soy, yo hago, yo digo, yo pienso, yo escojo y yo decido. La identificación del ego con las cosas, con los pensamientos, con las acciones, los discursos y demás, da lugar al apego y a la obsesión. Y si nos fijamos en el sentido material, es obvio que dicho patrón de identificación y redefinición del ego alimenta perfectamente la sociedad de consumo, donde la única medida de progreso es tener siempre más. Según Eckhart Tolle en su libro El Nuevo Mundo, el deseo incontrolado de tener más, de crecer incesantemente, es una disfunción y una enfermedad. ¿Será que aquello en lo que pensamos día sí y día también es un pensamiento obsesivo aprendido, muy distante de nuestra naturaleza como seres humanos y que además de todo eso es una enfermedad? En estos términos podemos revisar qué tan fuerte es nuestro apego a las cosas. Mi ropa, mi reloj, mi casa, mi coche, mi pendiente, mi silla, mi compu, mi celular. Y de ahí, siguiendo la línea del apego, mi perro, mi novio, mi padre, mi hijo, mi amante. Revisemos uno de estos aspectos del apego. Como está el tema de la identificación con nuestros hijos, por ejemplo. ¿No hablamos acaso de mi hijo? ¿No consideramos sus acciones nuestra responsabilidad? ¿No sabemos acaso lo que realmente le conviene a mi hijo? ¿No nos decepcionamos profundamente cuando comprobamos que mi hijo tiene puntos de vista diferentes a los míos, ideologías divergentes, rituales a los que no nos oponemos o que incluso condenamos? ¿No sufrimos cuando la realidad nos muestra que no hay identificación alguna entre nosotros y nuestros hijos? ¿No sufre acaso el ego cuando nos damos cuenta al fin y al cabo de que no es mi hijo, sino un tipo independiente en el que apenas me veo reflejado? Hay un listado interminable de herramientas para enriquecer el ego. El cuerpo, mi cuerpo, forma parte sin duda de este listado. Enfermedades como la anorexia, la vigorexia, la bulimia son enfermedades derivadas de la distorsión de la imagen mental que sobre nuestro propio cuerpo tenemos. Otra vez el ego nos habla y lo escuchamos. Estás gordo, si adelgazo te verás mejor y probablemente tendrás mayor éxito entre las mujeres, por lo que obviamente serás más feliz. Este razonamiento, que suena básico y cliché, corre por millones de cabezas varias veces al día. Otra vez, sin cuestionarnos la validez del mandato mental, obedecemos y nos proponemos cambiar esta realidad que tanto daño supuestamente nos hace. Al adelgazar nos seremos más felices porque no tendremos mayor éxito. Lo sabemos. Sin embargo, decidimos creer y querer en nuestro ego y obedecer entrando en un pequeño ciclo de malestar y frustración.
La felicidad siempre está a un paso, pero si seguimos el camino del ego nunca la encontraremos. Y evidentemente cuando decimos soy gordo, soy feo, soy pobre, soy tonto, soy inútil, soy desagradable, lo hacemos con otra imagen en mente, la del otro, la del flaco, guapo, rico, inteligente, funcional y agradable otro. Nuestro pequeño gran enemigo. De una u otra manera, a partir de la comparación siempre constante, fluctuaremos siempre entre un sentimiento de inferioridad u otro de superioridad. Ahora sí, regresando otra vez a Eckhart Tolle en su libro sobre el ego, dice, el contenido del ego varía de una persona a otra, pero en todo ego opera la misma estructura. En otras palabras, los egos son solo diferentes en la superficie, en el fondo son todos iguales. ¿En qué sentido son iguales? Viven de la identificación y de la separación. Cuando vivimos a través del ser emanado de la mente, constituido por pensamientos y emociones, la base de nuestra identidad es precaria, porque el pensamiento y las emociones son, por naturaleza, pasajeros. Así, el ego lucha permanentemente por sobrevivir, tratando de protegerse y engrandecerse. Para mantener el pensamiento del yo, necesita el pensamiento opuesto del otro. El yo conceptual no puede sobrevivir sin el otro conceptual. Ahora bien, los otros son más otros cuando los vemos como enemigos. En un extremo de la escala de este patrón egotista inconsciente está el hábito de hallar fallas en los demás y quejarse de ellos. Por supuesto, esto responde perfectamente a esta nefasta técnica tan empleada por todos mentalmente de hacer al otro menos para sobresalir o destacar más con respecto a él, y en el sentido de hacer del otro nuestro enemigo para reafirmarnos. Podemos entender que así funciona la mayor parte de los enfrentamientos, incluidos aquellos de escala global, de los conflictos bélicos incluso. Ahora resulta que todos los males habidos y por haber son consecuencia del ego desmedido. Quizás sí. Existe también el ego colectivo, claro. Los países se reafirman en su propia identidad colectiva a partir de la comparación con otros países, con otras culturas, con otras sociedades, sus costumbres, sus vestimentas, su religión. Y en el afán de reafirmarse de manera colectiva nace la necesidad de desautorizar al otro, de verle caer, de verle perder. De ahí la necesidad periódica de enfrentarse al otro hasta límites de violencia insospechables. La política a nivel global y local y la micro y macroeconomía saben mucho de esto. Y bien, seguimos en Ibero 90.9 en Sigma, Ideas para Mañana. En cabina Rubina Bali, Eugenio Echeverría y yo, Agustín Peña. Esto es Sigma. Pues con esta canción muy divertida podemos entender perfectamente que la fuerza que motiva el comportamiento del ego siempre es la misma. Hay una necesidad de sobresalir, de ser especial, de tener el control sobre nuestra propia identidad, la necesidad de tener poder, de recibir atención y de poseer más. Y por supuesto, la necesidad de sentir la separación, es decir, la necesidad de la oposición, de tener enemigos. Si recuerdan el programa que pasamos hace unas semanas sobre espiritualidad, hablábamos justamente de lo contrario, del sentimiento oceánico, del sentimiento de unidad con el todo, a partir del cual entramos en una dinámica de plenitud espiritual. Obviamente, este programa es la respuesta a ese otro y podemos entender perfectamente que ego y espíritu son conceptos contrarios. Y bueno, lo interesante de todo este asunto, y por lo que hemos decidido dedicar todo un programa a esta cuestión del ego, es que tomamos conciencia del mismo. Podemos entender que ese cúmulo de pensamientos y de sentimientos no nos pertenece necesariamente. Al observar nuestra mente desde fuera como espectadores, podemos liberarnos de ciertos mandatos, de ciertas ideas que nos hacen más daño que bien. Muchas veces nos daremos cuenta de que los pensamientos que aparecen en nuestra cabeza lo hacen por defecto y afortunadamente no tienen nada que ver con nosotros mismos. Usando con las palabras de Eckhart Tolle, cuando se produce el cambio de pasar de pensar a observar, entra a operar en nuestra vida una inteligencia muy superior a la astucia del ego. Las emociones y hasta los pensamientos se despersonalizan a través de la conciencia. Reconocemos su naturaleza impersonal, dejan de estar cargados del yo. Son solamente emociones y pensamientos humanos, toda la historia personal, la cual no es más que un cuento, un paquete de pensamientos y emociones, pasa a ocupar un segundo lugar y deja de ocupar el primer puesto en la conciencia. De ahí pasamos al momento presente de observación, donde podemos sentirnos cómodos en la sencilla experiencia del momento. Y para finalizar el programa y reafirmar, vamos a citar una frase de Shakespeare que dice: nada es bueno ni malo, solamente lo que pensamos confiere esa calidad.
Muchas gracias, nos despedimos. Esto ha sido Sigma, Ideas para Mañana. Y comentarles también que nuestro nuevo horario es este en el que nos están escuchando, son los viernes de 4 a 5. Y por último, también hemos creado, después de que un año ya, casi un año, una cuenta de email para que puedan hacernos llegar sus comentarios. Es sigmaideasparamañana@hotmail.com. Va todo junto. sigmaideasparamañana@hotmail.com. Muchas gracias. Decirles también que nos pueden descargar a través de la cuenta de iTunes Store. En iTunes ya están disponibles ahí varios programas. Y bueno, pues a todos un gran agradecimiento, a todo el equipo de Sigma Ideas para Mañana, a ti Rowena, a ti Eugenio, un gran agradecimiento. Muy feliz 2010, muy feliz 2011. Y bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias también a todos por escucharnos. Igualmente. Hasta el próximo año. Todas las variables se combinan para alimentar nuestra interpretación. Las ideas tienen representantes para iniciar la discusión. Por Ibero 90.9. Acabas de escuchar un podcast de Ibero 90.9 FM, la estación de radio de la Universidad Iberoamericana.